Administración de Negocios. Ya hicimos una conferencia un mes o 2 meses atrás sobre el tema de pirámides. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algo de economía, sobre el tema de impuestos, con nuestro profesor ya de hace mucho tiempo, el economista máster Luis Isul. Ya desde hace años él está enseñando aquí en la EDAM, es un profesor que abarca toda el área de microeconomía, macroeconomía. Él tiene una serie de estudios, ¿verdad? Tiene estudios en Inglaterra, en Bradford, Inglaterra, donde estudió todo lo relacionado a macroeconomía. Tiene un posgrado en economía en Inglaterra. Tiene un posgrado en desarrollo económico con el Centro de Desarrollo Internacional del Japón, Tokio. Es consultor y profesor también, no solo de esta institución, sino de varias, de otras instituciones, ya que le gusta la docencia. Entonces, vamos a tener seguramente una conferencia de una hora y poco, y luego una serie de preguntas. Y bueno, sería bueno que vayan escuchando, viendo toda la conferencia y luego se anoten para hacer las preguntas. Es importante tener un orden en todo lo que es la parte virtual. También es importante recalcar la desconexión de los micrófonos, ¿verdad? Yo igual voy a estar haciendo un seguimiento, pero es importante que los micrófonos, ya sea de celulares, computadoras, estén apagados, puesto que da perturbación a la transmisión. Y bueno, ya muchas gracias, y como les digo, siempre vamos a tratar de estar haciendo una conferencia por mes en distintas áreas, ¿verdad? Recursos humanos, economía, finanzas. Y bueno, le esperamos siempre en nuestra sala virtual. De ella, muchas gracias. Vamos a tomar un tiempito, voy a pasarle ya al profesor Luis para que empiece la conferencia. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, empecemos entonces. Un gusto estar con ustedes hoy. A algunos les conozco, así que aprovecho para saludarles a todos. Y bueno, empecemos la clase de la recaudación y la presión tributaria. Lo que vamos a tratar de hacer es relacionar un poco la carga tributaria o la presión tributaria con la recaudación. Todos los países necesitan ingentes ingresos para financiar sus actividades, ¿verdad? Y ahí viene que en la mayoría de los casos la práctica es aumentar la tasa de impuestos, y lo cual ha demostrado que no siempre es lo correcto, ¿verdad? Como todo en economía, todo depende de muchos factores que vamos a ir viendo a través del desarrollo de esta clase. Vamos a hablar también de la curva de Laffer. Arthur Laffer fue en la época de Reagan asesor económico del gobierno americano, y fue el que propuso de que hay una tasa óptima de impuestos, que más allá de esa tasa, la recaudación cae a medida que aumenta la tasa tributaria, por la simple razón de que o la gente evade o elude, ¿verdad? La evasión tributaria es directamente no pagar los impuestos, que es algo ilegal, y la elusión tributaria es buscarle el hueco legal a la ley y eludir y no pagar, amparado por los huecos que tiene la ley tributaria. Bueno, ¿cómo interviene? Quiero hacer una pequeña introducción, algo teórico, ¿verdad? Sobre el cual hay mucha discusión en la economía. ¿Cuándo y cómo interviene el Estado en la economía? Sobre todo, hay muchas formas de intervenir, ¿verdad? La intervención por medio de resoluciones, etcétera. Pero acá nos vamos a centrar en la intervención. Hay dos grandes formas, digamos, de intervenir. La intervención a través de la política monetaria y la intervención a través de la política fiscal. A través de la política monetaria es controlando la cantidad de dinero y consecuentemente la tasa de interés o
o viceversa, ¿verdad? Bajando o aumentando la tasa de interés, vamos a tener, el Banco Central se va a volver obligado a aumentar a la masa monetaria, la cantidad de dinero, o a comprimir más esa cantidad de dinero. Nosotros acá nos vamos a centrar más en la política fiscal, es decir, la intervención a través de la política fiscal, que en los países en general lo hace la autoridad, el Tesoro, por ejemplo, se llama en algunos países, el Ministerio de Finanzas en otros, el Ministerio de Economía en otros, y el Ministerio de Hacienda en el Paraguay. Esa intervención está postulada, o la postula, la escuela keynesiana, la escuela que nace con John Maynard Keynes, matemático y economista de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ¿verdad? Ellos son denominados normalmente intervencionistas o keynesianos, ¿verdad? Y postulan la discrecionalidad en la política fiscal, es decir, que el Ministerio de Hacienda o el Ministro de Hacienda tenga discrecionalidad para intervenir en la economía. Puede aumentar o disminuir el gasto público, por ejemplo, conforme a lo que considere la necesidad de la economía. Y luego tenemos a los economistas liberales y seguidores que nace ya con Adam Smith, ¿verdad? Y uno de sus exponentes más fuertes, ¿verdad?, es el economista Milton Friedman de la Universidad de Chicago. Quienes postulan que no hay que darle discrecionalidad al Ministerio de Hacienda, que el ministro de Hacienda tiene que seguir una regla fija. Esto parece un poco una contradicción. Entonces, se me escapó acá una frase, ¿verdad? Se entiende por liberales a los economistas que postulan la menor intervención del Estado. Acá parece un poco una contradicción, porque los economistas que postulan el libre mercado en general ven un mundo flexible, en donde toda la economía se ajusta por sí sola, pero cuando el Estado va a intervenir, están en contra de la discrecionalidad. Por eso postulan la regla fija. En la política fiscal, por ejemplo, la regla fija, ahí sería el equilibrio fiscal, o un mínimo déficit muy pequeño y financiable. En general, eso es lo que se podría decir. Esta diapositiva voy a saltar, la del profesor Tony Killick, porque es básicamente lo anterior dicho de otra manera. Y pasemos adelante. Entonces, para poder comprender cómo interviene el Estado, quisiera hablar un poco de las funciones del Estado en una economía mixta. Una economía mixta es una economía de mercado con intervención del Estado. En general, la mayoría de las economías del mundo son economías mixtas. Qué sé yo, podríamos pensar en Corea del Norte, por ejemplo, que no es una economía mixta, es una economía comunista o centralmente planificada, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos hay intervención del Estado, y de ahí en adelante, de acuerdo a cómo intervenga el Estado o cuánto intervenga el Estado, esa economía va a ser más intervencionista o keynesiana o más de libre mercado. Entonces, las funciones del Estado en una economía mixta se reconoce como, en primer lugar, la redistribución del ingreso. Voy a citar primero y después voy a explicar. Acá me desapareció mi pantallita. Un momentito, por favor. Acá ya apareció otra. Yo le habré dado un clic acá sin querer. Bueno, entonces, redistribución del ingreso. ¿Qué es redistribución del ingreso? Hablando mal y pronto, sacarle a los más ricos y darle a los más pobres. Provisión de bienes públicos y bienes meritorios. Ahora voy a definir qué son bienes públicos y qué son bienes privados. ¿Cuáles son los bienes meritorios? Y la estabilización económica. El último, marco regulatorio, más que una función, es un instrumento que tiene el Estado para lograr las otras tres funciones. Y la última función, que es la estabilización económica, donde hay una fuerte discusión entre las escuelas liberales y las escuelas keynesianas o intervencionistas. Empecemos por la redistribución del ingreso. Redistribución del ingreso básicamente es sacarle a los más ricos y darle a los más pobres. Eso es lo que se entendería por redistribución del ingreso. ¿Cuál es el instrumento de la redistribución del ingreso? El instrumento de la redistribución del ingreso sería el impuesto a la renta personal. Con ese instrumento es donde se cumpliría esa función del Estado. En estricto rigor.
También a través del gasto público en general, el Estado puede ir haciendo cierto tipo de redistribución indefectiblemente. El problema de la redistribución del ingreso es que en general es para sacarle a los más ricos, a los muy ricos y darle a los muy pobres. Lastimosamente, la experiencia nos dice que muchas veces sacarle a los más ricos no es los más ricos no son los que pagan impuestos, porque siempre tienen una buena cantidad de abogados tributaristas que pueden recomendarle cómo eludir el impuesto. Y no hablo de evadir el impuesto, sino que le encuentran el hueco legal a la ley y pueden encontrar cómo hacer la elusión tributaria o elusión impositiva. Entonces de ahí es que cuando el Estado no recauda lo que tenía previsto, empieza a bajar la mira y empieza a aplicar el impuesto a la renta personal a todos, a la mayoría de los ciudadanos. Como aquí en Paraguay, por ejemplo, hasta lo que en el momento van a llegar a pagar el impuesto a la renta personal hasta los que ganan 3 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, en realidad, más que una redistribución, no sé cómo le podríamos llamar, pero redistribución no estaría para la gente que gana 3 salarios mínimos. Deberían ganar bastante más que eso para hacer redistribución. Insisto, sacarle a los más ricos y darle a los más pobres. El problema también de la redistribución, como decíamos, es que los más ricos pueden eludir, entonces es difícil de controlar esa tributación. Y finalmente, los estados no siempre recaudan lo que tenían pensado. Y ahí es cuando bajan la mira y yo creo que esa redistribución que originalmente se pensó hacer ya termina no siendo una redistribución, porque sacarle a una persona de ingresos medios que está luchando por pagar por pagar sus facturas, sus gastos, financiar sus gastos, etcétera, tampoco no es creo que lo más deseable. Por otro lado, también además de eso alienta el ocio. Si las tasas del impuesto a la renta personal son muy altas, podría conducir a que la gente, si trabajar una hora más o 2 horas más implica ganar 100 y el Estado me va a sacar 60 de ese 100, en realidad voy a dejar nomás de trabajar. Esa es muchas veces la conclusión a la que llega mucha gente y entonces no trabajan. Por eso que esos impuestos, esas tasas impositivas no deberían ser tan altas. En segundo lugar, tenemos la provisión de bienes públicos y la provisión de bienes meritorios. Hay una página, se me quedó acá, que se llama Marginal Return University, MRU, que pueden entrar, que tiene un ejemplo muy interesante de los bienes públicos sobre un asteroide y la protección de los asteroides. Hoy, por una cuestión de tiempo, no lo vamos a ver, pero les paso, pueden entrar en MR University y van a encontrar eso. Tiene subtítulos en castellano. Bueno, ¿qué son los bienes públicos y qué son los bienes privados? Si hay bienes públicos, hay bienes privados. Acá estamos hablando económicamente, no estamos hablando en un sentido jurídico, porque en un sentido jurídico tenemos los bienes de uso público, los bienes que dependen del Estado, que están en el presupuesto, etcétera. Acá estamos hablando de un concepto económico. Y los bienes públicos en general son bienes que no son excluibles ni rivales en su consumo. Es decir, que vos consumas un bien público, no le excluís a los demás de ese consumo y tampoco rivalizás por el consumo. Un ejemplo, el alumbrado público. Uno sale de noche y camina por una calle bien iluminada, puede ver si hay pozos, puede ver si hay un palo, un clavo o algo así por la calle, y tampoco no le excluye a otro que viene caminando por la misma vereda. Entonces ese sería el ejemplo de un bien público, o sea, no le excluimos a nadie. Por ejemplo, un bien privado, una hamburguesa, un bien públicamente privado. Me como mi hamburguesa y le excluyo a otra persona de comer esa hamburguesa. Entonces los bienes privados son excluibles. Lo mismo, mi zapato. Si yo estoy usando mi zapato, le excluyo totalmente a otra persona de que use ese zapato. En ese sentido, los bienes públicos, como decíamos, alumbrado público o inclusive la seguridad, por ejemplo, la gente no compite por ese uso y también es muy difícil de cobrar privadamente. Por ejemplo, nadie se va a quedar frente a su casa a cobrarle un peaje a todos los que pasan usando su alumbrado público. Y tiene la peculiaridad también de que uno no puede rehusarse a utilizar. Vos podés decir, sabes que yo no uso el alumbrado público y no voy a pagar. No, lo que hace el alumbrado público y que no es gratis, el bien público no es gratis, alguien lo paga. ¿Y cómo se paga? Y lo pagamos todas nuestras facturas antes que llegue prorrateado el consumo del alumbrado público.
Entonces, los bienes públicos no son excluibles ni son rivales para su consumo. Es decir, uno va caminando por una calle y no rivaliza con otra persona. Sin embargo, para comprar una hamburguesa, para comprar una camisa, un zapato, uno puede ir a entrar a un lugar, puede hacer fila para pagar la hamburguesa y después servirse esa hamburguesa. En ese sentido, uno hay rivalidad en su consumo. Lo que me imagino que les ha de venir a la cabeza, lo primero es educación y salud, y así es. La educación y salud, por ejemplo, un médico que te está operando o que te está atendiendo a vos, o cuando entras al tomógrafo o hacer algún análisis, vos le estás excluyendo a otra persona. Por eso, para ir a hacernos los análisis, tenemos que hacer fila y tenemos que estar esperando nuestro turno. Son bienes puramente privados, pero los estados lo ven como bienes que tienen el mérito de ser proveídos gratuitamente a las personas que no pueden pagar. Lo mismo con la educación. Una silla que yo uso en un colegio, ¿verdad? Le excluyo totalmente a otra persona que use esa silla, y las aulas están preparadas a un nivel óptimo, no sé si es 25, si es 30, pero por ahí están los niveles óptimos para el aprendizaje. También a medida que pasa el tiempo con la tecnología, esto va cambiando. Ahora no estamos, yo estoy en un aula de edad, pero ustedes cada uno va a estar en su oficina o en su casa, o quizás en otro lugar viendo acá la clase. Y por último, tenemos la estabilización económica. Las dos corrientes, para hacerlo breve y irnos ya directamente hacia la curva de Laffer y la recaudación tributaria, las dos corrientes lo que dicen es, los keynesianos dicen que el mercado no es eficiente para estabilizarse por sí solo. Los liberales o libertarios creen que el mercado sí es lo suficientemente libre para estabilizarse por sí solo. Personalmente, sí creo que el mercado, en la medida que se lo deje, que se le dé la flexibilidad y se pueda ajustar por sí solo, es lo más eficiente para lograr la estabilización económica. Y cuanto menos regulaciones, y en el caso de que haya lo más amigables al mercado sean, el mercado más se ajustaría más rápido. Un ejemplo nomás de esto fue la gran crisis del 2008, en la que la mayoría de los países aplicaron políticas keynesianas. Estados Unidos, un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, necesitaron hacer dos salvatajes. Si era tan positivo, hubiesen hecho uno, pero tuvieron que hacer dos, y le endeudaron hasta a sus hijos y nietos para pagar todo lo que costaron esos salvatajes. Y recién 6 años después, Estados Unidos se recupera, ¿verdad? Yo creo que con políticas un poco más amigables al mercado hubiesen solucionado mucho antes eso. Pero eso podría ser motivo de una discusión mucho más larga en otro momento. Bueno, redistribución del ingreso. Le decía, hablábamos de redistribución del ingreso, y acá tenemos un ejemplo. El BID le pide a los gobiernos impuestos indirectos y menos impuestos directos. Los impuestos, esto pueden encontrar, ahí está el artículo en el cual salió, ¿verdad? De una revista dinero.com, colombiana, creo que. Y ahí está todo el artículo y la fuente. Sabemos que hay dos tipos de impuestos, algunos que son directos y otros indirectos. El IVA es un impuesto indirecto, recae sobre el bien, y el impuesto directo recae sobre la persona. En general, a la gente le gustan más los impuestos directos porque recaen sobre las personas. Pero como habíamos dicho recién, el problema es que es difícil de controlar y fácil de eludir. En cambio, los impuestos indirectos son mucho más fácil y mejor recaudadores, sobre todo en países donde no hay una cultura tributaria y donde no hay una cultura o conciencia tributaria, la cual desde el principio podemos, y después con las preguntas la única forma de conseguir es en la medida que la gente vea que el dinero que paga por sus impuestos se gasta bien y se vaya creando la conciencia tributaria, ¿verdad? Se gasta bien y en gastos que la gente sí desea. Dice el artículo, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben disminuir la tasa de tributación de las empresas, el IRASI, por ejemplo, acá en Paraguay, mejorar su capacidad de recaudación, reducir los impuestos directos y aumentar los indirectos para evitar la reducción de ahorro de sus habitantes y obtener recursos suficientes para mantener su gestión. Sí, porque a la larga el IRP se convierte en un impuesto al ahorro, ¿verdad? Lo que queremos es que la gente pueda ahorrar, y la sumatoria de todos esos ahorros podría financiar la inversión. En la medida que uno tenga que pagar un impuesto directo, lo que hace es tiende a gastar más para no pagar esos impuestos.
en la medida que no haya cultura tributaria también. De acuerdo a los cálculos del BID, la tasa de ahorro nacional en la región de América Latina son inferiores al 20% del Producto Interno Bruto, inferior aún a los registrados en la Asia emergente, no Japón ni eso, ¿verdad? Y los países desarrollados. Los gobiernos no tienen en cuenta el impacto de los impuestos en el ahorro. Evalúan la cantidad de ingresos que puede recaudar el gravamen si lo aumentan y si podría afectar a ciertos sectores de la economía. Entonces, en realidad, para saber los impuestos óptimos habría que hacer es algún estudio de disposición a pagar que es diferente a disponibilidad a pagar. La disposición a pagar es para que la agencia de tributación de cualquier país, o de Paraguay o cualquier país, pueda maximizar la recaudación tributaria. Yo realmente desconozco si acá en Paraguay hay ese estudio, pero debería tener un estudio de disposición a pagar. Es decir, cuánto la gente estaría dispuesta a pagar libremente sus impuestos. Porque hay un nivel máximo por lo que recibe y lo que se ve, lo que se ve con disposición a pagar. Reitero, disposición a pagar es lo que quiere pagar la gente y disponibilidad a pagar es lo que puede pagar. Es como cuando yo me voy caminando y veo una vidriera, veo un zapato muy lindo que cuesta, no sé, 400.000 guaraníes. Me gusta el zapato, yo tengo los 400.000 guaraníes, pero no quiero pagar eso por ese zapato. Entonces, tengo disponibilidad, pero no disposición a pagar. Según el BID, los ahorros de las empresas son la mayor fuente de ahorro de las economías nacionales del mundo. Sin embargo, la tasa promedio de impuestos para las empresas en Asia emergente es del 21% y de las economías avanzadas es 24%. En América Latina, el promedio es del 26%. Entonces, nosotros tenemos una mayor carga tributaria a las empresas y lo que este estudio dice es que habría que reducir eso de manera que aumente el ahorro o la inversión, ¿verdad? Que es la misma cosa. Al final, el ahorro financia la inversión. La causa es una débil tarea de recaudación que tenemos en nuestros países, unida a otros impuestos y la informalidad y la evasión o elusión, le agregaría yo, ¿verdad? Y en nuestros países, como hay mucha pobreza, también hay mucha informalidad. Y todo eso va muy ligado a las altas tasas impositivas. Conste que habría que hacer una salvedad ahí que Paraguay no tiene en realidad altas tasas impositivas. Tiene IVA del 10%, un IVA bastante bajo, un IRP del 10%, lo cual todavía son tasas bajas que no deberían presionar. De todos modos, eso siempre hay que compararlo en relación a lo que uno recibe por lo que paga, que vamos a ver enseguida. Como resultado se obtiene el peor de ambos mundos, bajos ingresos gubernamentales y bajo nivel de ahorro por otro lado. Para contrarrestar esta situación y aumentar la recaudación tributaria, lo que el estudio propone es disminuir impuestos directos a los ingresos al mismo tiempo de aumentar la base impositiva al reducir la evasión fiscal y las exenciones de impuestos. Bueno, las exenciones es un tema que sí habría que ver en todos los países, ¿verdad? Y aumentar la base impositiva es algo que es fundamental. Es decir, no puede solamente el mismo grupo de gente siempre ser la que financia los gastos públicos. Pero eso, insisto, solo se logra en la medida que se genere una cultura tributaria. Y una cultura tributaria se genera en la medida que los gastos sean aprobados por la mayoría de la población. Como medida adicional, incrementar los impuestos indirectos al consumo. Y el estudio defiende la idea al señalar que si bien se advierte que este tipo de tributos representan una mayor parte de los ingresos de las familias de estratos bajos, que de aquellos de estratos altos le otorgan al Tesoro Nacional más recursos para invertir en programas de alimentación, salud y seguridad social para los estratos más bajos. Es decir, uno podría ir corrigiendo esa redistribución a través del gasto público, de un buen gasto y eficiente. Por último, el estudio advierte que la región, es decir, América Latina, necesita comenzar a pensar más en esa relación entre ahorro e impuestos. Baja tasa de ahorro nacional menor al 20% del PIB en América Latina. Es muy bajo
tampoco hay una cultura del ahorro en nuestros países. Pero cultura del ahorro personal. En realidad, son las empresas las que más ahorran en la medida que tenga ese dinero y no lo inviertan, pero insisto que esa inversión también es parte del ahorro. El ahorro financia esa inversión. O sea que si la empresa invierte, fantástico, ¿verdad? También mantener la inversión extranjera directa. Por ejemplo, ante el anuncio de Donald Trump de reducir los impuestos a la renta de las empresas del 35% que tienen al 20%, que va a ser mucho más atractivo invertir en Estados Unidos que en otros países. Y la posibilidad para aquellas firmas que deseen repatriar su ganancia de otros países a los Estados Unidos sin gravámenes adicionales, lo que reduciría los ingresos de inversiones en la región y aumentaría en Estados Unidos, ¿verdad? Otro ejemplo, en Colombia, por ejemplo, la reforma tributaria del 2016 disminuyó el impuesto de las empresas en 32% para estimular la inversión y la creación de empleo. O sea, 32% no es que bajó al 32% es lo que disminuyeron el impuesto. Pero al mismo tiempo no se amplió la base tributaria, ni disminuyó el tope mínimo desde el cual deben empezar a declarar renta. Entonces, pese a que ello no significaba que los nuevos declarantes tuvieran que pagar el impuesto, es decir, tasa cero. Ese, por ejemplo, es otro tema. Acá el impuesto a la renta personal en Paraguay, en realidad, deberían entrar todos al IRP, solo que debería tener una tasa cero las personas que ganen, qué sé yo, menos que 10 salarios mínimos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto salió en el diario acá en Paraguay. 5 de los 10 contribuyentes con más ingresos pagaron cero de IRP. Reveló que la tasa efectiva pagada por los 10 contribuyentes con mayores ingresos alcanzó 1,6% en 2016. Es decir, bajísimo. Y este ya es un artículo de la Subsecretaría de Tributaciones del Paraguay, sábado 26 de agosto del 2017. Creo que fue en el diario 5 Días o Última Hora. Bueno, empecemos. Entonces, impuestos y sistema tributario. Es fuente de Eduardo García Gaspar, ¿verdad? Que hizo una traducción de Adam Smith. Decía Adam Smith, si hay un tema odioso, ese es el pago de impuestos. Una relación tan difícil entre el ciudadano y la autoridad fiscal debe ser expresamente estudiada y analizada. Eso es lo que dijo Adam Smith. Adam Smith ofrece precisamente eso, una serie de máximas sobre cuestiones fiscales. Nada refinado, todo común y llano como el simple manejo de la finanza de una casa cualquiera. Adam Smith, da comienzo a sus reflexiones sobre los impuestos mencionando que según él hay 4 principios que deben respetar las medidas fiscales. El autor las llama máximas fiscales o máximas sobre impuestos. La primera es sencilla. Los ciudadanos tienen la obligación de pagar impuestos al gobierno en proporción al ingreso de cada uno, al ingreso que cada uno disfruta bajo la protección de la autoridad civil. Los dos elementos son claros. La labor de proteger los intereses de los ciudadanos y que realiza el gobierno y el pago de impuestos como parte que hace el ciudadano. Acuérdense que Adam Smith escribió esto en una época que había mucha guerra, ¿verdad? Sobre todo en su país, en Escocia y con sus vecinos del sur, ¿verdad? Entonces, bueno, proteger a los ciudadanos era algo que se veía como una necesidad, ¿verdad? Hoy día hablamos de la protección interna, ¿verdad? Que uno salga a la calle y no se vea asaltado. Que los impuestos deben ser ciertos y no arbitrarios, es decir, no deben prestarse a confusiones. Es decir, uno tiene que tener la certeza de cuánto debe pagar. La tercera máxima señala que los impuestos deben ser hechos fáciles y cómodos para el contribuyente. Todo impuesto debe ser cobrado de la manera y en el momento que sea mejor para el ciudadano. La cuarta de las máximas tiene 2 elementos. El impuesto debe quitar lo menos posible de las personas, es decir, el impuesto debe ser bajo, lo más bajo posible, para que no se afecte el presupuesto de la persona. Eso es lo que decía el señor Smith, y eso estaría muy relacionado con la disposición a pagar que les hablaba recién. Y el segundo aspecto de esa máxima sirve para mencionar que el impuesto recolectado debe llegar en su totalidad o en parte
o en gran parte al tesoro público, es decir, la eficiencia de la recaudación, que la mayoría de ese guaraní o de ese 100 o de ese 1000 guaraníes que se recauda llegue a la subsecretaría de tributación. Es una cuestión de eficiencia en la recaudación. La carga tributaria de los individuos y las empresas entregan al Estado para contribuir. Esto es de UMED, es de la Universidad de Málaga. Acá tenemos una definición de impuestos directos e indirectos, que es lo que yo ya les comenté hoy, ¿verdad? Los directos se cargan sobre las mercancías, IVA, por ejemplo, aranceles a la importación, y los directos se recargan directamente sobre la persona. Acá les voy a leer una parte y después sigamos con Laffer. Esto, en la medida de que los impuestos directos recaen sobre el contribuyente, los indirectos sobre las mercancías. En la medida de que los impuestos son muy fuertes o muy altos, los efectos de tan fuertes cargas impositivas sobre el ahorro y la inversión, al privar a los ciudadanos y a las empresas de una significativa proporción de los ingresos que superan una determinada cifra, se desalientan por completo los esfuerzos de aumentar la producción y el ahorro. Es lo que le decía, cuando tu impuesto a la renta personal es muy alto, lo que ocurre es que mucha gente deja de trabajar. Si es que el Estado, por lo que vos vas a ganar por tus horas extras de trabajo o por tus trabajos extras, te quita más del 50% o cercano al 50%, te ves totalmente desalentado a seguir trabajando. Entonces, es por ello, lo que está subrayado acá, los impuestos directos se han reducido en muchos países durante la última década y han sido sustituidos en parte como fuente de los ingresos fiscales por impuestos indirectos. Sobre todo en países como los nuestros, en América Latina, países en vía de desarrollo o subdesarrollados. En los países desarrollados hay una cultura tributaria mucho más fuerte, pero aún así hay países donde la carga tributaria es muy alta y la gente tiende a mudarse para ir a vivir a otro lugar con una carga menor, sobre todo los jubilados. Bueno, quisiera pasar entonces, ¿cómo entonces juzgamos un sistema tributario? Acá hay algo muy importante. En teoría, los impuestos son utilizados para financiar el gasto público. Existe una relación entre el sistema tributario vigente en un país y el desarrollo económico de su régimen de acuerdo a su régimen tributario. Un país podría o no tener grandes distorsiones en la asignación de los recursos productivos. Por ejemplo, la ley 125, ¿verdad? Y el sistema anterior era un sistema bastante malo, un sistema impositivo muy malo y recaudaba muy poco, y lo que ocurría es que se podía aumentar los impuestos, igual no se podía controlar. Entonces, esa ley 125 redujo la cantidad de impuestos, eliminó ese impuesto a las ventas e introdujo el IVA, que es mucho más fácil de controlar. Bueno, ¿cómo evaluamos un sistema tributario? El principio de la equidad, que tenés el enfoque del beneficio y la capacidad de pago. El principio de la equidad. El enfoque del beneficio es equitativo, cuando se paga de acuerdo a los beneficios que uno recibe del Estado. Crítica, en su aplicación la política tributaria se reduce a una política de ingreso y de gasto. ¿Por qué dice eso? Porque los que postulan eso son más discrecionales, es decir, no quieren que sea una política de ingreso y de gasto nomás, que es una regla fija, sino que quiere que haya discrecionalidad tributaria, y eso en realidad no es bueno. Es decir, que cuando el Estado necesita más impuestos pueda nomás discrecionalmente aumentar las tasas impositivas. Por un lado, porque es negativo, porque la gente no va a tener certeza tributaria, no va a poder planificar a futuro, y por otro lado, podrían pasar ciertos niveles y la gente directamente va a empezar a eludir la tasa impositiva. Hay un enfoque posterior que es la capacidad de pago. Esto busca minimizar el sacrificio individual que representan los impuestos. Es una estructura tributaria en la cual el impuesto a la renta personal es grabado con mayores tasas a medida que el ingreso aumenta, es decir, son progresivos. Esa progresividad también hay que tener mucho cuidado con eso. En realidad, si bien no cumple lo que en teoría dice, prefiero el sistema de Paraguay, que es un sistema plano con una tasa del 10%, una tasa plana del 10%.
Esa progresividad es la que les tienta muchas veces a los hacedores de política fiscal a empezar a elevar las tasas a los ingresos más altos y ahí terminan recaudando menos. El principio de la eficiencia y neutralidad, el principio de la eficiencia, que se basa en la neutralidad y simplicidad. Este principio supone la neutralidad y simplicidad del sistema tributario, que es algo fundamental. En términos puramente económicos, eficiencia se refiere al uso de los recursos de manera que contribuya al máximo al bienestar de los consumidores. Esto es importantísimo, que contribuya al máximo al bienestar de los consumidores. En términos de Wilfredo Pareto, un economista, la existencia de impuestos podrían impedir que esto ocurra al cambiar los precios relativos en los mercados de bienes y factores, distorsionando el comportamiento de los consumidores. Es decir, por ejemplo, hablando mal y pronto, un impuesto al ahorro, por ejemplo, desalentaje del ahorro, eso es hasta perverso, ¿verdad? Entonces, lo mismo, cobrar un impuesto a la mano de obra y no al capital, por ejemplo, a las máquinas, ¿verdad? Desalentaría que vos contrates gente y alentaría que compres más máquinas. Y viceversa. Si cobras un impuesto a las máquinas y no a las manos de obra, tendería a contratar más gente, pero si cobras el impuesto a las máquinas, ¿con qué vas a producir, verdad? El impuesto al capital. Entonces, ahí habría que ver, en realidad, lo recomendable en estos casos son una tasa única y muy baja, en lo posible. Los impuestos progresivos. Los impuestos progresivos a la renta de las personas. Bueno, esto es simplemente que genera un impuesto de ingreso y un efecto de ingreso y un efecto de sustitución. Lo que decía antes. Si ese impuesto es progresivo y me va a cobrar a medida que yo más gano, más me quita, menos intención de trabajar más y ganar más voy a tener. Entonces, ese es el efecto de sustitución. Voy a elegir más ocio que trabajar más, desalienta el trabajo. Consecuentemente, entonces, bueno, esto es lo mismo que estaba diciendo recién, podemos avanzar. Bueno, acá esto es fundamental. Los países, esto lo dijo el profesor Harry Johnson, finado, murió hace unos años. Los países con intenciones de crecer podrían apostar a la eficiencia del sistema tributario y al mismo tiempo concentrarse en la eficiencia del gasto público. Esa también es mi opinión. Es decir, yo creo que deberían concentrarse en recaudar bien con los impuestos que nuestro sistema tributario actual, por ejemplo, la crítica que se le hace que tiene muchos impuestos indirectos, pero son impuestos recaudadores, o sea, le generan un buen ingreso al Estado y entonces ahí lo que el Estado debería hacer es concentrarse en la eficiencia del gasto público. Además, la eficiencia se vería estimulada en gran parte si es que el sistema tributario se basa en un impuesto como el nuestro, el IVA, ¿verdad? Ahí genera bastante ingresos al Estado, es fácil de controlar y el Estado debería concentrarse muchísimo en la eficiencia del gasto público, sobre todo gastar bien en educación y salud. Bueno, esto es no sé si qué tal salen los números, pero acá podemos ver cómo disminuyó las tasas del impuesto el impuesto a los ingresos. Estados Unidos, entre los 80 hasta el 99, 30%. Promedio en los países desarrollados cayó 18%. Y en los países subdesarrollados tenemos una caída del 22%. Esto es algo que es una tendencia y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Tengo otro gráfico que muestra también del 2003 al 2017 las tasas de muchos países como cayeron, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, Dinamarca sí cayó muy poco, tiene impuestos bastante altos. Tenemos Costa Rica, que tiene una tasa relativamente uniforme. Hong Kong tenemos que se mantiene 15%, que es una tasa
para un país desarrollado, para una economía desarrollada como Hong Kong, es una tasa bastante baja y competitiva. Pero vemos que en la mayoría de los países hubo una reducción, ¿verdad? Con excepción de los países acá elegidos, ¿verdad? Con excepción de Uruguay, que es el que desde el 2006 empieza a aplicar el IRP, ¿verdad? Y que pasa del 25 al 36%, donde hay una carga tributaria bastante fuerte. Tenemos Chile, que empezó con 40, está por 36% ahora. Y en la mayoría hay una disminución, aunque sea suave, pero hay una disminución. Acá tenemos las tasas. Italia baja del 45 al 43, Francia del 48 al 22 y en 2017 tengo 0. Noruega del 55 al 46%, Chile del 40 al 35%, Costa Rica se mantiene en 15%, igual que Hong Kong, Alemania del 48 al 45%, y bueno, son países desarrollados, algunos desarrollados, otros no, pero donde sí se puede ver que hay una disminución de las tasas, que en realidad les cuesta mucho a los países tomar esa decisión. Acá tenemos algunas definiciones. Presión fiscal, ¿verdad? Dividir los ingresos públicos entre el BID, ¿verdad? Es presión tributaria, presión fiscal, ingresos tributarios sobre el PIB, ¿verdad? Ahí hay que tener más en cuenta cuál es tu base impositiva, es decir, qué porcentaje de la población es la que tributa, ¿verdad? Y sobre esa población es la que nuestra carga tributaria es 12%, ¿verdad? Pero habría que ver quiénes son los que pagan impuestos y están dentro de esa base tributaria y qué posibilidad tendríamos de ampliar esa base tributaria. Eso es algo fundamental que se debería ver, no es algo fácil, sobre todo en un país donde no hay conciencia tributaria, que se va a lograr en la medida que la gente apruebe esos gastos, sobre todo en educación, salud, seguridad, infraestructura. Acá también tenemos otros conceptos, deuda pública, déficit acumulado en años anteriores, en los déficits presupuestarios acumulados, déficit presupuestario, exceso del gasto sobre los ingresos, etc. Y hay una palabra que a mí me pone los pelos de punta, que es consolidación fiscal, que es pasar de un déficit acumulado a un equilibrio fiscal o a un superávit, que eso tiene implicancias muy fuertes, que ningún país debería llegar a eso, en lo posible. Bueno, acá estamos entrando en materia. Muchos países, les pido disculpas, pero recién estamos entrando en la parte de los casos, el estudio de casos y lo que ocurre con la curva de Laffer. Muchos gobiernos deberían simplificar sus sistemas tributarios y reducir la presión tributaria sin que necesariamente caiga la recaudación tributaria. Eso es algo que uno podría hacerlo, ¿verdad? Ampliando la base tributaria. Escenario, por ejemplo, cuando la presión tributaria es excesiva y ahuyenta la inversión privada, pero al mismo tiempo el elevado déficit fiscal acorrala en su intención de reforma tributaria, reducir impuestos, por ejemplo, a los hacedores de política, a la autoridad fiscal, para reducir y simplificar el sistema tributario. Ahí está el dilema que tiene la política fiscal. El temor por la recaudación. Los gobiernos deben reducir impuestos porque al hacerlo pueda significar una reducción en la recaudación, lo que perjudicaría aún más las metas de acotar el déficit fiscal. Este temor, sin embargo, es infundado, ya que el conocido modelo de la curva de Arthur Laffer indica que se puede reducir impuestos y aumentar la recaudación. Si la presión tributaria es alta o muy alta e inhibe la inversión, entonces simplificar el sistema tributario y reducir las tasas impositivas podría impulsar fuertemente la actividad económica y el empleo, lo que incrementaría la base imponible y con ello aumentaría la
recaudación. Esto es algo que todos los gobiernos deberían tener en cuenta. En la curva de Laffer esto ocurre si la CT o carga tributaria se encuentra por encima del óptimo. Otro efecto, ahora voy a mostrar la curva de Laffer. Otro efecto secundario de la recaudación, de la reducción de la carga tributaria o de la presión tributaria es el impulso en la actividad económica y el empleo, lo que abre soluciones de mercado para muchos de los problemas que muchos estados intervencionistas buscan resolver por la vía pública. Es decir, que en la medida que vos bajes tu presión tributaria, cobres menos impuestos en tu país, va a ser más, entre otras cosas, si tenés una mano obra que tenga cierta flexibilidad laboral, salarios acorde a su productividad e infraestructura, eso va a ser que va a atraer inversiones, es lo que es un crowding in de inversiones. Entonces, no vas a tener necesidad de hacer un gasto público muy fuerte, ya que podrías tener crecimiento a través de la inversión privada, lo cual te va a generar en el mediano plazo mayor recaudación tributaria. Si se reduce la presión tributaria adecuadamente y se crean nuevos puestos de trabajo, entonces el Estado puede reducir el gasto social, porque se reduce el número de personas que reciben el subsidio estatal. El consenso sobre la reducción de la presión tributaria es tan amplio en la economía que hasta los que postulan la competencia y los keynesianos o intervencionistas se darían la mano. Los libertarios reconocen que el déficit fiscal es un problema real y aplauden desde luego mayor lugar al mercado. Los intervencionistas, por otro lado, comprenden que reducir la carga tributaria incrementa el ingreso disponible y con eso el gasto en consumo. Es decir, lo que Keynes postulaba es que aumente el consumo, lo que también da impulso a la demanda agregada en un momento en que la economía real está todavía en una situación delicada. Entonces, si vamos siguiendo bien, ya estamos por terminar, por favor preparen las preguntas. Y acá ya la siguiente diapositiva es la curva de Laffer. Voy a leer rápidamente esto y pasamos a Laffer. Irlanda, Estados Unidos en la época de Reagan y Europa del Este. La evidencia empírica es enorme en esta materia. Quizá el caso más reciente es el de Irlanda, que bajando la presión tributaria logró atraer a numerosas empresas que querían escapar del fisco europeo. Es decir, directamente cuando y son países que tienen buena infraestructura, países serios, pero cuando la carga tributaria es muy fuerte, la gente empieza a ver otros lugares donde invertir. El milagro del Tigre Celta, una isla de baja presión tributaria. Otro caso digno de mención es el caso del señor Reagan en Estados Unidos, quien bajó la tasa marginal más alta desde el 70% a los 38%. En 8 años de gestión, Reagan consiguió una cosa que tengo que decir también. Yo creo que esto es lo correcto en los países con alta presión tributaria o ver, ¿verdad?, la cultura tributaria de cada país y ver lo que se está pagando, ¿verdad? Sin embargo, esto no es automático. Tiene un proceso hasta que la inversión venga, todo el crecimiento ocurra, ¿verdad? Lleva 2, 3 años hasta empezar a notar los primeros efectos. En 8 años de gestión, el señor Reagan consiguió reducir la inflación, acelerar el crecimiento económico y mantener prácticamente el mismo nivel de recaudación con el PIB que el que existía cuando él llegó al gobierno y con crecimiento económico. Es decir, dentro de la recaudación creció, el PIB creció y se mantuvo dentro del PIB con menores impuestos. Un claro ejemplo del mensaje de la curva de Laffer. Acá tenemos a la curva de Laffer. El señor Arthur Laffer, asesor del presidente Reagan, ¿verdad? La curva representa la relación entre el nivel de los impuestos y la recaudación tributaria. Si los tipos impositivos son cero, los ingresos fiscales también van a ser cero. Al igual que si los tipos alcanzan 100%, los tipos impositivos alcanzan 100%, la recaudación tributaria va a ser cero. A medida que los impuestos vayan, o las tasas impositivas se vayan separando de su punto máximo, los ingresos irán aumentando hasta el punto en el que con tasas menores se producirá el camino inverso. Los ingresos fiscales se irán reduciendo hasta llegar a cero. Es decir, hay un punto máximo
en el cual se maximiza el ingreso tributario. Acá tenemos, en esta axis tenemos el ingreso tributario y acá tenemos la tasa impositiva que empieza con 0 y llega al 100%. Esta es la abscisa y esta es la ordenada, ¿verdad? Ernesto, así se ordena. Bueno, entonces esta es la curva de Laffer. A medida que nos conviene aumentar la tasa impositiva hasta este punto, la tasa impositiva y la recaudación va a aumentar. Si yo voy aumentando la tasa impositiva, si aumento la tasa impositiva, la recaudación va a empezar a bajar desde este punto óptimo. Entonces, eso es lo que deberíamos conocer en cada país y ese no es un número único e inamovible, varía de acuerdo a la percepción que tiene la gente. Entonces, se ha mencionado en diversas instancias que la presión tributaria de América Latina es baja en comparación con los países de otras latitudes. Un estudio del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe indica que el Estado debe aumentar la presión tributaria en la mayoría de los países. Efectivamente, si bien las cifras varían dependiendo de la fuente, la presión tributaria en América Latina oscila entre 10 y 24% del PIB. Nosotros estamos por el 12%, 12-13%, dependiendo del país. Brasil es la excepción con un 34%. En contrapartida, la carga tributaria de los países europeos ronda entre 35 y 45% del PIB. Sin embargo, este indicador se presta para el engaño, no es concluyente, ya que es manipulable desde dos vertientes. Por un lado, no se incluyen tributos ocultos, como la inflación, ¿verdad? Un flagelo en toda la historia de América Latina, pero que hoy día, por suerte, la mayoría de los países hemos superado eso. La mayoría mantiene algún tipo de, excepto Venezuela, creo que y Argentina hace unos años, un flagelo en la historia de Latinoamérica. Ni los impuestos ni al salario tampoco no tienen en cuenta propios de los sistemas de seguridad social de los distintos países. Por otra parte, el PIB incluye y es inflado por los gastos del gobierno. Claro, incluye el gasto gubernamental, está dentro del gobierno, sin importar si se trata de inversiones, gastos superfluos o despilfarros. Entonces, eso habría que limpiar para tener exactamente la presión tributaria. Una mejor manera de calcular la carga fiscal es a través del gasto gubernamental. Tarde o temprano, todo gasto debe ser cubierto con impuestos. Presente o futuro, eso es importante. En un estudio de las economías de los países desarrollados, ¿verdad? 60 incluyó naciones que hizo James Garner, encontraron que el nivel de gasto de gobierno que maximiza el crecimiento no es mayor que un 15% del PIB. Y cuando el ámbito del gobierno se expande más allá de ese nivel, hay un impacto negativo en la riqueza de las naciones. El gasto público de los países latinoamericanos es aproximadamente 24% del PIB. Ese es un dato del 2005 que usó el señor Garner. Pero lo importante acá es que, sobre todo en países en vía de desarrollo, 15% del gasto del gobierno es lo que se acepta o lo que la economía acepta. Y nosotros estamos en América Latina en 24%. Milton Friedman, premio Nobel de Economía, advierte que el tamaño del Estado no solo se determina por lo que está registrado como gasto gubernamental, sino también por la reglamentación y regulaciones estatales que pueden imponer gasto a las empresas. Quienes postulan el aumento de la carga tributaria en nuestros países, lo cual es sinónimo de más impuestos, ¿verdad? O mayores tasas impositivas, cometen además dos grandes presunciones que podrían ser un error. Uno, que el gasto estatal es más eficiente que el gasto privado en satisfacer las necesidades de los individuos y que los gastos fiscales se estancarán aún si la economía continúa creciendo. Es decir, tus impuestos deben ser lo suficientemente bajos que en la medida que crezca tu economía, tus ingresos
fiscales sigan aumentando. Si estos impuestos son muy altos, a medida que crecen las economías, si tienen que pagar muchos impuestos, van a buscar otros lugares para invertir. Por eso, muchas veces hay muchas inversiones de países vecinos que se hacen hacia Alto Paraná, por ejemplo. Sobre el primer punto, es muy difícil que el gasto gubernamental resulte más eficiente que el privado, tanto por la dispersión del conocimiento a la que hiciera referencia Hayek, otro premio Nobel de Economía. La gente sabe más o sabe mejor cómo gastar su dinero que un político distante por los diversos incentivos que enfrenta. Es decir, cada uno sabe más que otra persona que va a decidir sobre sus impuestos en la economía. Así una persona buscará el mayor retorno de su dinero, mientras un político buscará el dinero, gastará el dinero ajeno de acuerdo a sus intereses políticos o sectoriales. En cuanto a la segunda presunción, si el nivel del consumo de un gobierno permanece constante en el tiempo y la economía crece durante ese lapso, los ingresos fiscales aumentarán de igual forma como resultado del crecimiento. Eso es lo que yo decía también recién. La proporción es la misma, pero el pastel es la tasa de impuestos y la proporción es la misma, pero el pastel es más grande, es decir, el PIB es más grande y por ende la recaudación es igualmente más grande. Por eso se debe recaudar más mediante el crecimiento económico sostenido y no mediante impuestos, o más impuestos o mayores tasas impositivas. Bueno, aquí tenemos lo que dijo el profesor Meltzer, que argumenta que la amenaza a las tasas impositivas más altas, esto lo dijo cuando el señor Barack Obama empezó a querer financiar con mayores impuestos el gasto público y la deuda que le dejó a 3 generaciones de americanos, por la amenaza de tasas impositivas más altas, grandes incrementos en los gastos públicos y en los déficits generan expectativas de incrementos futuros de impuestos. Es decir, la gente percibe eso. Cuando hay déficit se nos va a venir un aumento de impuestos. La gente entiende que el incremento de los gastos puede ser pagado. Por ejemplo, el presidente Obama con su demanda de mayores gastos conduce a que las inversiones disminuyan. Ese es uno de los problemas que tiene Estados Unidos. El modelo ignora la reducción de la productividad, que sigue a una reasignación de recursos hacia la redistribución a expensas de la inversión productiva, es decir, disminuye la productividad. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos terminando. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ahora reducimos los impuestos, vemos cuál es nuestra tasa óptima. En primer lugar, una cuestión relacionada a los impuestos de las agencias de recaudación, su Secretaría de Tributación en Paraguay, ¿verdad? Estrategia de comunicaciones con Internet, creo que se ha dado pasos muy grandes con esto. Estrategia de mejor atención a los contribuyentes, se ha dado grandes pasos también. Una estrategia de control también. Las sanciones siempre tienen que estar conforme a lo ocurrido. Es decir, no tienen que ser sanciones muy fuertes, porque si no es difícil que la gente también, que un juez o alguien tome una decisión sobre una sanción muy fuerte, ¿verdad? Meter años de cárcel por un error menor, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Modernización de la administración tributaria, creo que Paraguay también ha dado pasos. Flexibilidad tributaria, es decir, con aquellos que están teniendo momentos no muy buenos dentro de su empresa o dentro de sus finanzas personales. Certeza tributaria, ya lo dijo Adam Smith, ya hablamos de eso, ¿verdad? Y efectos internacionales, que en ese sentido Paraguay tiene una buena posición con nuestros países vecinos, tenemos muchos menores impuestos, ¿verdad? Ahora, la conciencia tributaria, ¿cómo creamos? La aceptación de los impuestos depende de diversos factores, que pueden ser psicológicos, sociales, organizativos, económicos y legales, que están estrechamente vinculados entre sí. Psicológicos, para que los contribuyentes, es decir, nosotros tenemos que crear una conciencia tributaria, eso es lo que tenemos que hacer en Paraguay. Para que los contribuyentes acepten los impuestos, los existentes o nuevos impuestos, deben considerar que el sistema tributario es justo, que el sistema tributario le trata con justicia. Sociales, que el grado de aceptación del sistema tributario también estará en función a la calidad de los servicios que brinda el Estado. Y
y en qué grado de estos responden a las necesidades de la población. Por eso decía yo, tiene que estar aprobado por la población. Los derechos de las personas para evitar producirá un rechazo social. Organizativo. La conciencia tributaria se ve condicionada además por la forma en que los contribuyentes perciben su funcionamiento. Así, la complejidad de las normas, la utilización de un lenguaje poco comprensible para el ciudadano y las dificultades de los contribuyentes para entender el funcionamiento de la administración tributaria. Legales, la existencia de un sistema tributario justo, simple, de aplicación masiva con tasas moderadas y que no distorsione la asignación de recursos, es decir, que no te cobre más por cierto producto que por otro, o por la mano de obra o por el capital. Lo preferente es para no distorsionar que sea una tasa plana, además de facilitar la recaudación, también contribuye a la aceptación de tributos. Y por último, control, que acabamos de ver también, un buen control tributario. Pero con tasas justas, simple y de aplicación masiva, en realidad no habría muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los países para crecer? Bueno, la mayoría de los países lo que hicieron es, este es un informe de crecimiento económico basado en 13 países de alto crecimiento que salió de la Comisión de Crecimiento y Desarrollo que hizo el Banco Mundial con algunos países de Europa. El informe sobre crecimiento identifica algunas de las características que distinguen a los países de crecimiento alto y destaca la importancia de aspectos tales como liderazgo y buen gobierno. Eso es fundamental. Buen gobierno es un gobierno que la gente confíe en su gobierno, ¿verdad? Un gobierno que se pueda confiar es un gobierno que te dice voy a hacer esto y lo hace. Seguridad económica es decir, una economía con estabilidad monetaria, con estabilidad fiscal, sin inflación, sin cambios, con respeto a la propiedad privada. Competencia, competitividad, es decir, que tu economía sea competitiva y lo cual se logra solamente a través de la competencia. Políticas fiscales y monetarias sólidas, es decir, que no haya cambios en tu régimen tributario discrecionales y que no haya políticas monetarias que alienten la inflación. Inversión pública en salud y educación. Esto es lo que hicieron los 13 países, ¿verdad? También examina las tendencias mundiales y sus efectos en el crecimiento, incluido el calentamiento global, etcétera, ¿verdad? Ahora, es importante, no existen recetas únicas, pero estos 13 países tenían este factor común, aplicable a todas las situaciones. Somos plenamente conscientes que no existen recetas únicas para crear un conocimiento, un crecimiento inclusivo de gran alcance, como tampoco solo para clima. De todos modos, lo que sí encontraron son estas cinco características que aplicaron esos países. Acá están los países, esto es lo básicamente los países Hong Kong, Japón, Corea, Malta, Singapur, Taiwán, China, entre otros. Hasta aquí llegamos, este es el final. Me imagino que han de estar preparando sus preguntas y bueno, estoy aquí para responder o tratar de responder todas. Ahí están todas las fuentes a las cuales yo recurrí. Después tenés en la página del BID, hay muchísima información sobre política económica, política fiscal, política monetaria, en la página del Banco Mundial, en la página del Fondo Monetario también. EUMED, en la Universidad de Málaga. Después tenés otras fuentes, el Cato, la Fundación Mises, que tiene bastante información sobre todo lo que hablamos ahora. ¿Cómo se le ve a Paraguay en lo económico referente al año siguiente? No recuerdo cuánto es la proyección oficial de crecimiento para Paraguay. Para el año que viene nosotros solemos depender bastante de nuestros vecinos, aunque en los últimos años bajó bastante esa dependencia que teníamos de Brasil, ¿verdad? Yo creo que nosotros históricamente hemos tenido una política económica relativamente responsable. Cuando nuestros vecinos tenían hiperinflación
nosotros teníamos acá 5%, así que deberíamos mantener nuestra política sana, ¿verdad? Para poder mantenernos. Y el crecimiento del año que viene, no sé, no recuerdo, pero creo que están por entre 4 y 5% las proyecciones. Las entidades sin fines de lucro deberían estar generalmente exentas a los impuestos, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay también. Yo creo que en general bien veo las noticias del Ministerio de Industria, que hay muchas inversiones. Nosotros deberíamos tratar de mantener nuestro sistema tributario más competitivo que el de los países vecinos y nuestros mercados lo más flexibles posible. Con el tipo tributario sí, en la curva de Laffer, con el tipo tributario sí, la calidad del gasto en realidad no conozco que haya. Bueno, yo en general nosotros deberíamos mantener el equilibrio fiscal, ¿verdad? Creo que bien, en términos generales, lo único que habría que ver es la deuda externa, ¿verdad? Y el mantenimiento futuro del déficit fiscal que no nos lleve a una consolidación fiscal. Eso es lo que más me preocupa. Nosotros veníamos de un superávit. El ministro Bergen dejó el Ministerio de Hacienda en un superávit. Después del ministro Bergen empezó a aumentar el gasto público y bueno, hoy estamos con un déficit fiscal. Hoy habrás leído en un diario, no sé si en última hora ABC, te salió que estamos creo que por 1,4 del PIB el déficit. Los bonos soberanos es exactamente lo que digo, es mantenimiento de la estabilidad fiscal. Nosotros deberíamos mantener la estabilidad fiscal porque eso, como decía el señor Meltzer en una de las diapositivas que hablaba en contra de Obama, tarde o temprano la gente va a saber lo que va a ocurrir. Y no sé, Rodrigo, en realidad, ¿sabes cuál es la ventaja que tiene el Ministerio de Hacienda acá en Paraguay? Que la ley le permite ir gastando de acuerdo a su plan de caja y que si no hay recursos no los gasta. Ojalá que mantengamos en eso. Ojalá, si se mantiene en eso, no va a ocurrir lo que vos decís, pero un pequeño descuido podría ocurrir. Ese es mi temor. Y sí, yo te traté de dar Andrés Ferreira, te traté de dar la respuesta más técnica posible. Que si se manejan dentro de su plan de caja, nosotros nos vamos a mantener dentro de nuestro equilibrio. Mira, muy poco yo escuché todavía, las dos propuestas y realmente son propuestas todavía muy genéricas. Cuando haya propuestas cuando empecemos a hablar de impuestos yo tengo que reconocer una cosa, la política monetaria de Paraguay en los últimos 4 años mejoró notablemente. Solamente con que vos veas cómo se comportó la inflación en los últimos 10 años, vas a encontrar que en los últimos 4 años mejoró notablemente. Pero sí me gustaría ver en detalle las propuestas de los candidatos. No, el gasto fijo en realidad lo que hace es que, sí, el gasto fijo se lleva gran parte de los impuestos, ¿verdad? Entonces eso hace que vos no puedas reducir, en ese sentido sí te determina tu curva o parte de tu curva, porque hace que no puedas reducir que no puedas reducir tu presión tributaria, por ejemplo, o destinar con la misma presión tributaria o destinar parte de tu gasto hacia otros sectores. Ahí el verdadero arte de la política fiscal es aumentar tu base tributaria. Esto es muy importante. Aumentar tu base tributaria. Con eso vas a aumentar tu presión tributaria sin aumentar impuestos. Ese es el arte de la política tributaria. Que más gente pague, aumenta tu presión tributaria, pero vos no aumentaste impuestos. Lo correcto que haga Dirección de Estadística y Censo. Sé que hubo varias intenciones de llevar a Estadística y Censo. Yo creo que todavía no estamos con ese nivel de gravedad, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sí tenemos, por la política fiscal, decís, ¿verdad? Independientemente al gobierno que sea, ¿verdad? El que viene, sí va a tener que tomar las medidas, las precauciones necesarias con relación al gasto público. Yo realmente quisiera hablar
con algún documento, ¿verdad? Y ahora no tengo ese, pero sí, más adelante se podría hacer, ya depende de algún debate, alguna discusión, ¿verdad? Pero yo no, en lo que vos sí tenés razón es que tenemos que tener cuidado y coincido con eso, ¿verdad? Con el futuro. Quería nomás dar las gracias acá al profesor por su tiempo y por todo lo que nos dedicó en su conocimiento. Hay mucha información, muchas páginas como se marcaron ahí. Lo que estaba diciendo y vuelvo a repetir es que cuando se tengan ya los candidatos para las elecciones finales del 2018 y con material sobre la propuesta de cada uno, podríamos organizar una charla sobre las distintas propuestas desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, eso ya será el año que viene con el profesor Sisul, donde él podrá hacer un análisis desde el punto de vista económico, ¿verdad? Sin decir claramente que, o sea, recalcar lo bueno y lo malo de cada propuesta, ¿verdad? Y ahí cada uno sacará ya su conclusión sobre quién votar o a quién elegir. Desde ya muchas gracias y bueno, entonces esta es nuestra segunda conferencia. Ya el año que viene estaremos lanzando otras en distintas áreas. Muchas gracias y hasta luego.